Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 9 de abril del 2025. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como nos dice allí en el libro de los Proverbios, capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que con la sabiduría de Dios, con la inteligencia que Él nos da, con la prudencia que Él nos da, ustedes y yo aprendamos a conocer el temor de Dios y hacer su voluntad, que seamos capaces de desechar toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, y que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, y así no nos engañamos a nosotros mismos, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Oremos juntos. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella con nuestras buenas obras y demos mucho fruto, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús y Abraham. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros no somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Pues si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de prostitución. No tenemos más padre que a Dios.
Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús y Abraham. Está teniendo un diálogo Jesús. ¿Con quién? Con los judíos que se han convertido. Y también están los que le escuchan, pero no se convierten. Ese es el gran detalle. Ese es el gran detalle. Por eso empecemos diciendo esto. No es suficiente escuchar a Jesús. No es suficiente. No es suficiente hablar de Jesús. No es suficiente. Si fuera suficiente hablar de Jesús y con eso nos llevaría a una vida de santidad. Imagínense, les pongo un ejemplo. Marcos 1:24. Jesús llegó al templo, un hombre endemoniado. El mismo demonio dice: sé quién eres y qué quieres conmigo, hijo de Dios Altísimo, has venido a atormentarme. Entonces, el mismo diablo, él habla de Jesús. Entonces, para nosotros los cristianos no es suficiente hablar de Jesús. O podemos decir: estoy cerca de Jesús. Miren, que los judíos estaban también cerca de él, al lado de él, y le escuchaban sus palabras. ¿Qué sucedía? Que la palabra de Dios no encarnaba en su corazón. Entonces hay una gran diferencia entre escuchar nada más, o hay un dicho que dice que entra por un oído, sale por el otro cuando uno se olvida. Y otra gran diferencia cuando ustedes y yo le pedimos la gracia de Dios, que esa palabra se encarne en nuestro corazón y que sea reflejada en nuestra vida con nuestras buenas obras que van de acuerdo a la palabra de Dios que escuchamos. Por eso es importante, mis queridos hermanos, primeramente de comprender que no basta estar cerca de Jesús. ¿De qué nos aprovecha estar cerca de Jesús si no le obedecemos, aunque escuchemos su palabra? ¿Comprenden? Entonces, Jesús se está dirigiendo aquí a los judíos y dice a los judíos, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él. Y si dice que había judíos que habían creído en él, hay judíos que no habían creído en él, aunque le vieron hacer obras, le vieron hacer tantas maravillas, pero simplemente su corazón está tan endurecido que no quiere creer en el Señor. Muy importante, como a veces nosotros nos damos cuenta, cada bendición que el Señor nos regala y cada milagro que Él hace diariamente en nuestra vida, pero nosotros como somos a veces malagradecidos o a veces no somos agradecidos, pensamos que todo lo que me pasa es porque yo me merezco. Mis hermanos y hermanas, a veces nosotros vivimos esclavos del pecado. Y si Dios, dice el Salmo 103 del versículo 9 al 10, Dios no nos trata como se merecen nuestros pecados. ¿Qué fuera de nosotros si Dios nos tratara tal y como se merecen nuestros pecados? Él es compasivo, Él es misericordioso. Y Él hoy quiere algo de ustedes y de mí. Escuchemos del mismo Señor Jesucristo. Dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver, ustedes y yo, ¿queremos ser discípulos del Señor, seguidores del Señor? El discípulo es el que sigue a su maestro, el que aprende a su maestro. ¿Queremos ser seguidores de Él, discípulos de Jesús? Me contestarán: claro que sí, y muy bien, les felicito. Para ser discípulos de Jesús,
este, hay muchas áreas o muchos puntos de ver. No es solamente decir, yo leo la palabra de Dios, ya soy discípulo de Cristo. Yo voy a misa, ya soy discípulo de Cristo. No. Recuerden que podemos ir a la misa, incluso confesarnos, comulgarnos, y luego afuera vivir como paganos. Luego vivir sometidos a la esclavitud del pecado. Oh, yo soy así, pues ya así es de morir, ya no me molesten. Entonces no basta eso. El discípulo de Jesucristo persevera siempre. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que nuestro conocimiento en Cristo siga creciendo cada día. No es que ya me he leído la Biblia completa, ya siempre va a misa, ya estoy. No, no, no. Hay que seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice que nuestra fe tiene que seguir creciendo, progresando siempre. Y tenemos que siempre seguir escuchando a Jesucristo para poder así obedecer a su palabra. Por eso es importante que la oración y la lectura de la palabra vayan juntas. A veces puede haber personas que se concentren en oración y la oración está muy bien. Miren lo que sucede. Oran, oran, oran siempre y está bien el área en la oración, pero no hay que descuidar el área en la palabra. Miren cómo se va desnivelando. Ahí es donde viene el gran detalle, porque a veces nosotros pensamos que la fe es un changarrito donde yo debo y puedo escoger lo que a mí me gusta. Bueno, a mí me gusta orar, otros que lean la palabra de Dios, otros que se dediquen a conocer su fe, otros que se dediquen a celebrarla, otros que se dediquen a vivirla, otros que se dediquen a extenderla, otros que se dediquen a combatirla. Lo que es de mí, a mí me gusta orar y punto. Malo, malísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las otras áreas quedan débiles. Hay que tener un balance en todas las áreas. Y Jesús es claro hoy día. Dice que ustedes y yo seremos sus discípulos si su palabra permanece en nosotros. Entonces, siempre alimentados de la palabra del Señor, ustedes y yo podemos obedecerle a Él. Porque imagínense que nos dediquemos a orar y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Pero si no leemos cuál es la voluntad del Señor en los evangelios, ¿cómo vamos a siquiera hacer el mínimo esfuerzo de escuchar y obedecer a Jesús? Porque cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. A veces nosotros queremos hablar, pero cuando nos toca escuchar a Dios, o tenemos algo que hacer, o nos da sueño, o simplemente dejamos de un lado pensando que con la oración basta. Y no es así, mis hermanos. Tiene que haber un balance. Dice Hechos capítulo 6, versículo 4, que la oración y la palabra van siempre juntas. Y como les digo y les repito, la fe no es un changarrito donde uno puede agarrar lo que a uno le gusta. Un discípulo de Cristo lleva en balance todas las áreas que nuestra fe envuelve. Muy, pero muy importante. Importantísimo, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren esta palabrita clave. Si os mantenéis. O sea, si os mantenéis, quiere decir que todos los días estamos ahí alimentándonos de la palabra del Señor. No contentarnos solamente con ir el domingo y escuchar la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio y ya. No, mantenerse en la palabra quiere decir siempre, siempre. Y cuando ustedes y yo nos mantenemos en la palabra, ahí verdaderamente seremos discípulos del Señor. Imagínense qué absurdo sería escuchar que alguien diga que uno puede ser discípulo de Jesucristo solo con la oración. No, 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 no y no. No, mis hermanos. Eso es lo que la persona piensa y con respeto se le escucha, mas no se le cree. Ustedes y yo somos cristianos y creemos ¿a quién? A Cristo.
Y Cristo dice que vamos a ser sus discípulos cuando su palabra permanece en nosotros. O sea, no que a veces está, a veces no está, a veces está presente, a veces está ausente, no, sino siempre, siempre en nosotros. Muy importante. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué debemos de hacer para ser discípulos de Jesucristo? Enamorarnos de la palabra del Señor, que la palabra del Señor permanezca en nosotros durante toda nuestra vida, siempre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerdan lo que decía Jesús en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando nos dejamos iluminar de la palabra del Señor, eso también, muy importante, no aisladamente, como hacen los protestantes, de que agarran, leen la Biblia y sacan sus propias conclusiones. No, para leer la Biblia y entenderla, hay algunos pasitos que seguir. Les pongo por ejemplo, un ejemplo. Y si están empezando a leer la Biblia, pueden leer la Biblia latinoamericana. Y si quieren una Biblia que yo les recomiende personalmente, la Biblia de Jerusalén. Ahora, para poder entenderla, no es que se agarra un pedacito como hacen los protestantes y de ahí ya sacan todas sus conclusiones, cada quien a su manera. No, no y no. Se hace de la siguiente manera. Hay que leer el texto, 1, hay que leer el contexto, número 2, hay que ver los textos paralelos, número 3, hay que ver la analogía de la fe, número 4, hay que ver el papel del magisterio de la iglesia, del magisterio de la iglesia conformado por el Papa y los obispos. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia acerca de este pasaje? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta para cuando ustedes y yo leamos la palabra de Dios, no nos vaya a suceder que con buena intención de leer la palabra de Dios, terminemos más confundidos. Hay un proceso a seguir para entender y leer la palabra de Dios. No es que cada quien agarra la Biblia y entiende a su manera, como hacen los protestantes, por eso están tan divididos hoy día. Muy importante. Entonces, si ustedes serán verdaderamente mis discípulos, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, la palabra de Dios nos va a llevar hacia la verdad plena, hacia toda la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Y manteniéndonos en la verdad, seremos libres ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta cuando uno se empieza a leer la palabra de Dios y se empieza a ir al Santísimo, y antes había ciertas cosas que uno pensaba que no era pecado. Para mí eso no es pecado. Y uno a veces hasta ni se confesaba de eso. Luego, cuando la palabra de Dios a uno le va iluminando, le va alimentando, le va nutriendo espiritualmente, uno se va dando cuenta cómo uno es, cómo y en qué es que uno debe de corregir. Siempre sucede esto y bendito sea Dios. Por eso es que al alimentarnos más de la palabra del Señor, más conocemos del Señor. Muy, muy importantísimo eso. Entonces dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Alguien siempre va a decir, pero es que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. O sea, ¿con qué verdad nos quedamos? Aquí estamos hablando de Cristo. ¿La verdad de quién? De Cristo, de nuestro Dios, reflejada en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura, interpretada por el magisterio de la Iglesia. ¿Qué les parece? Muy bien. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Entonces, Jesús le está hablando de que son esclavos de qué? Del pecado, porque han embotado su corazón, han endurecido su corazón, dice por ahí en Isaías 6, de 9 al 10. Y por eso se niegan a creer que eso no te suceda a ti y a mí, mi hermana y hermano que me escuchas. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón al hoy escuchar la palabra del Señor. Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Un esclavo de quién? Todo el que comete pecado es un esclavo.
del diablo. Hay que llamarlo por su nombre. No falta de hoy en día, y lo más doloroso todavía, de escuchar de personas del clero, consagrados a Dios, religiosos, religiosas, no falta por ahí alguien que diga, del diablo no hay que hablar, el diablo no existe, Dios es amor, Dios... Mis queridos hermanos y hermanas, ¿en qué estamos? El enemigo siempre va a buscar la forma de que la gente crea que Él no existe. Y como la gente cree que Él no existe, entonces desobedece a Dios, vive una vida de pecado para Él llevarse esas almas después. Él siempre va a buscar la forma que ustedes y yo, que somos creyentes en Jesucristo, pensemos que Él no existe. Y como pensamos que Él no existe, entonces bajamos la guardia. Pero no es así. No es así. El demonio existe, claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tengan cuidado que el diablo dice así. Y el diablo anda como león rugiente, como un león hambriento, buscando a quién devorar. O sea, que católico está distraído, está débil, no está en gracia de Dios. Ay, esa es presa fácil para el Señor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de estar en gracia de Dios y protegido del mal? Participar, celebrar nuestra fe, participar de los sacramentos, conocerla, celebrarla, vivirla. Participar de los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía. Porque en el sacramento de la reconciliación, nuestra mugre espiritual, nuestro pecado es lavado. Con el sacramento de la Eucaristía nos unimos a Jesucristo. Y dice Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18. El que está en Cristo, el diablo no lo puede tocar. ¡Qué belleza! Cuando ustedes y yo estamos unidos a Cristo, pero no solamente de boca, Jesús, ven a mi corazón, ya está en mi corazón. No, a través del culmen de la vida cristiana, que es el centro de nuestra vida, la Santa Eucaristía, dice el Lumen Gentium, número 11. El culmen de la vida cristiana es la Santa Eucaristía. Y cuando participamos de la Santa Eucaristía, ustedes y yo estamos unidos con Cristo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Muy importante. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que os haréis libres? Muy importantísimo esto. Ellos tienen una falsa seguridad. Lo que sucedía también allá en Jeremías capítulo 7. Templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Como puede suceder de hoy en día. Yo soy católico, nací católico y moriré católico hasta ser demasiado de la fe católica. A veces hay católicos que sabemos tanto que no ponemos en práctica nada. ¿No seremos ese tú y yo? Escúcheme. A veces sabemos católicos que sabemos tanto, que a la hora de poner por obra no ponemos nada. Eso les sucedía a ellos. Ellos decían, oh, nuestro padre es Abraham. ¿Recuerdan allá cuando Dios le llama a Abraham en Génesis capítulo 12? Le promete hacerle padre de muchas naciones. Ellos dicen, somos descendencia de Abraham. ¿Cómo vamos a ser esclavos cómo vamos a tener la necesidad de ser libres? Somos descendencia de Abraham. Y aquí hubo un detalle. Ellos son descendencia de Abraham, pero no hacían lo que Abraham hizo. Génesis 15:6, Abraham creyó en la palabra de Dios, mientras que algunos de ellos se niegan a creer en la palabra de Dios. Igual que ustedes y yo, a veces somos, como les digo, pensamos que la fe es un changarrito. Esto me gusta, esto sí va a poner en práctica, esto como que no me gusta, como que no va conmigo, entonces dejémosle de ladito. No, la fe hay que llevarla de una manera integral, o sea, con todo cuanto envuelve nuestra fe, no solamente parcial. Integral, muy importante. Dice
Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Todo el que comete pecado es un esclavo. ¿De quién? Del diablo. El que comete pecado, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo. Dice así la Biblia, el que comete pecado es del diablo. Entonces, hay que pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría, inteligencia, prudencia, como pidió el rey Salomón. ¿Recuerdan al rey Salomón? En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo 11, dice que Dios le dio a él sabiduría, inteligencia y prudencia. No solamente sabiduría, como muchos hemos siempre creído. Sabiduría, inteligencia y prudencia. 3. Sabiduría, inteligencia, prudencia. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Entonces Jesús viene aquí a dar la libertad. ¿A quién? A los que son esclavos, a los que somos esclavos del pecado. Ahora nadie me va a decir, pero eso es a los que tienen pecado, yo pecado no tengo. Rápidamente yo les leerá 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Todo el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Muy importante, o sea, empecemos viéndonos a nosotros mismos. Somos pecadores, todos. Y alguien dirá, bueno, pues así soy, así he de morir. Entonces es un esclavo del diablo. ¿Dónde dice? Según Timoteo capítulo 2 del versículo 25 al 26, que lo vamos a leer en un momento. Pero primero quiero leerles Romanos capítulo 8 del versículo 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguno como esclavo para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Entonces, cuando ustedes y yo pensamos o decimos, pues soy así pecador y así de morir, tenemos que saber que si obedecemos al pecado, esto nos llevará ¿a dónde? A la muerte. Y si obedecemos a Jesucristo, a la justicia, a la vida eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es vamos a ver, Romanos, aquí mismo estamos, Romanos 6, el versículo 20, el versículo 23. A ver, Romanos 6, 23. Deme un momentico y lo encontramos. A ver. Bueno, lo que les quiero leer es que dice aquí en la carta a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Y el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces ahí es donde nos lleva, si ustedes y yo queremos llevar una vida de pecado y pensamos, pues yo soy así de morir, otros también son así y miren cómo no les pasa nada, más bien viven más felices, viven viajando más, tienen más, y yo que queriendo obedecer a Dios, más bien aquí vivo así como vivo. Eso es pensamiento del enemigo. ¿Para qué? Para poder tener a sus adeptos sometidos a su voluntad. Ahora sí le voy a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 25 al 26. Vamos a ver 2 Timoteo. Les pido que me tengan paciencia, ¿ok? 2 Timoteo capítulo, pero no puedo dejar de leer esto. Aquí está. 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 25 al 26. Y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga
conocer plenamente la verdad. A los adversarios, a los que se oponen a la verdad de Jesucristo, hay que anunciarles la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, no, con el testimonio basta, el testimonio. No, el testimonio tiene que ir con una anunciación explícita de la promesa, de la palabra de Dios y la promesa de Jesucristo. Muy importante. Y dice, les leo otra vez, 2 Timoteo capítulo 2 del 25 al 26. Y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los brazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Qué importante es preguntarnos, a ver, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del diablo? No hay un intermedio. Dice Jesús en Mateo 12:30, o recogen conmigo o desparraman. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y buscando cada día por conocerle, por hacer su voluntad, bendito sea el Señor. Pero si vivimos una vida de un qué me importismo, yo soy así, y así evadimos enfrentar a nuestra propia miseria de pecado, tenemos que saber y estar conscientes que estamos rendidos a la voluntad de ¿quién? Del diablo. Muy importante. Dice, ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Ahí está el detalle. Ellos decían, somos descendientes de Abraham y Abraham es nuestro padre, y como Dios prometió a Abraham hacerle padre de muchas naciones, ellos dicen, como somos descendientes de ellos, de Abraham, entonces ellos, según ellos, entre comillas, se creían salvos. Y Jesús les dice, pero ustedes no hacen lo que su padre Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Génesis 15:6, él creyó en Jesús, que le reputó por justo. Pero ellos no creen en Jesucristo. Además, ellos quieren matarle y dicen, somos descendencia de Abraham. O sea, ellos tienen esa falsa seguridad que solo por ser descendencia de Abraham ya van a ser salvos, cuando es lo que tienen que hacer igual que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedecer a Dios. Muy importante. Como muchos de nosotros podríamos decir, ¿crees en Dios? Creo en Dios. ¿Obedeces a Dios? Podemos decir hasta, sí obedezco a Dios. O sí obedeces a Dios. ¿Y qué obedeces a Dios? ¿En qué se basa tu obediencia a Dios? En hacer las cosas bien. ¿Y en qué te guías? ¿En qué te guías para hacer las cosas bien? Y entonces muchos nos quedaríamos sin respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos pereza espiritual. La pereza espiritual es aquello que nos aparta del conocimiento de Dios. Como por ejemplo, incluso cuando vamos a orar, viene el sueño. Vamos a leer la palabra de Dios, ya nos distraemos, ya un poquito leemos, un poquito ahorita estamos ahí hablando y así. Entonces no hay esa concentración, esa dedicación. Y eso es lo que necesitamos de hoy en día. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Y muchos de nosotros, igual que ellos, no obedecemos a Dios, porque aunque escuchamos la palabra de Dios, su palabra no prende en nuestro corazón. Recuerden eso, en nuestro corazón, porque muchos, como dije al inicio, podemos estar tranquilos pensando, yo escucho la palabra de Dios, yo voy a misa, escucho la palabra de Dios. Una cosa es de escuchar. Incluso uno puede estar cerca de Jesús y a la vez nuestras obras, nuestra fe, estar lejos de Él. ¿Cómo puede ser eso posible si estoy cerca de Jesús? Miren lo que le pasó a los judíos, estaban cerca de Él. Y de ese grupo que estaban ahí, algunos nomás creyeron. Y a los que creyeron, le dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Entonces, no es que ya escucho la palabra de Dios y ya soy un discípulo de Cristo, no. Es que me hago un discípulo de Cristo cuando soy obediente a Él, cuando tomo mi fe de una manera integral. En todas las áreas de mi fe me esfuerzo
pongo mucho amor, mucho esfuerzo por alcanzar, como dice Hebreos 12:14, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muy importante. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro Padre. Jesús aquí dice, yo hablo lo que he visto hacer a Dios, o sea, a Dios Padre. Y dice, y ustedes hacen lo que han visto hacer a su Padre. Está hablando del diablo. Sí. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham. Se dan cuenta que no es cuestión solamente de decir, hay que ¿qué? Hacer, obedecer. Hay de aquellos que dicen, cree en el Señor y confiesa con tu boca que eres salvo y ya, Señor, creo en ti, ya soy salvo. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? Algo anda mal. Jesús dice que tenemos que escucharle, que obedecerle. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Abraham no rechazó la verdad de Dios, la palabra de Dios, él creyó. Y por eso Dios lo llamó a Abraham justo. Porque a diferencia de los judíos que no quieren creer, aunque escuchan, pero no quieren creer, Abraham escuchó y creyó y obedeció a Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sale de aquí? Cuando Dios le dijo a Abraham, tienes que circuncidar a todo primogénito desde tu casa, Génesis 17:10 en adelante. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, Abraham, sacrifica a tu hijo, Abraham obedeció siempre. Mientras que ellos escuchan pero no quieren obedecer. Ellos no quieren obedecer. Y dice Jesús, me ven como su enemigo porque les digo la verdad. Suele suceder de hoy en día. A veces estamos tan bien en nuestro confort, muchas veces en pecado, que cuando alguien nos viene y nos dice, hermano, hermana, mira, esto dice la palabra de Dios, esto hay que cambiar, ahí nos prendemos y pensamos, pero usted no se mete en mi vida, usted viva su vida, y cuando es la palabra de Dios que está llegando a nosotros, así la rechazamos muchos. Gálatas 4:16, eso también le pasó a San Pablo, dice, ahora me he hecho su enemigo por haberlos dicho la verdad. ¿Cuánto nos gusta a veces vivir en mentirillas? Todo está bien, Dios es amor, no hablen al diablo, a ese Señor no le mencionen. Igual Dios perdona siempre a todos. No, no. Y cuando se les habla, y estoy leyendo la Biblia, cualquiera que se esté por ahí quemándose por dentro y no le esté gustando, estoy leyendo la Biblia, Juan capítulo 8, del versículo 31 al 42. Entonces, es importantísimo pedirle hoy al Señor que nos dé la gracia de ser obedientes a Dios. Y a ustedes y yo que queremos y buscamos cada día ser mejores cristianos, que nunca, nada ni nadie nos haga desanimar por llevar la verdad del Evangelio a los demás. Que nunca el enemigo nos dé esa sensación de tener vergüenza de hablar de la palabra de Dios. Porque hablamos de muchas cosas y tan valientemente. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, a veces como que queremos bajar la guardia en eso, cuando es ahí donde tendríamos que ser más fuertes de palabra y con obra, tomando nuestra fe integralmente con la plenitud de la verdad del Evangelio, no solamente parcializada, partecita sí, partecita no, partecita sí, así. Entonces, dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí, que os lo he dicho la verdad, que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez está hablando del diablo. Y eso dice en el versículo 44, aquí mismo, Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, padre de toda mentira. Y ustedes y yo nos podríamos pensar y reflexionar hoy día, a ver, ¿estoy viviendo como hijo de Dios o hijo del diablo?
¿Estoy viviendo esforzándome por conocer a Dios y obedecerle a Él? ¿O estoy tranquilo? Todo está bien. No hay problema. Así soy. Así he de morir. Siendo así, esclavo del pecado. Y todo el que comete pecado es del diablo. Muy importante, hermanos. Hay que despertar. Hay que ponernos a reflexionar. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, dice, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Ellos se resisten tanto a creer en Jesucristo. Y dice, si fueras hijos de Dios, entonces me amaríais a mí. Y a veces nosotros decimos, amo a Dios. Dice en Tito 1:16, profesan tanto conocer a Dios que con sus obras le niegan. ¿Cuántos hay que amamos a Dios? Amo a Dios. No le gusta ir a confesarse, no le gusta participar de los sacramentos, de la Eucaristía, llegan siempre tarde a misa, se les presenta una oportunidad de aprender la palabra de Dios, la rechazan. En casa vamos a orar, pero ya si es que hay tiempo, si no hay tiempo, y decimos que amamos a Dios. Entonces se dan cuenta como a veces, y dice la palabra de Dios, Tito 1:16, conocen tanto conocer a Dios que con sus obras le niegan. Eso es para mí, para ustedes, para todos cuantos estamos escuchando la palabra de Dios. No hay alguien que a mí me está diciendo. Solamente Dios sabe quién está escuchando y para quién Él quiere que escuche estas palabras. Porque nada sucede si Dios no quiere. Nada, absolutamente nada. Y para terminar, voy a leer desde el versículo 44. Para que veamos a quién es que Jesús se está refiriendo cuando le llama Padre de aquellos que no quieren creer en el Señor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir con los deseos de vuestro padre. A veces nos llamamos hijos de Dios y estamos siempre al servicio del pecado, queriendo cumplir la voluntad del padre de los pecadores, que es el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio. ¿Recuerdan el Génesis? Ahí donde él se aparece, hace caer a la mujer, luego a Adán. Este era un homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. ¿Cuál es el problema del diablo y sus seguidores? Que no se mantienen en la verdad. Por eso de hoy en día no hay que extrañarse. Y diablo significa el que divide. Por eso hay tantas divisiones, tantas sectas, y cada quien cree que tienen su verdad. No se ha mantenido en la verdad del Evangelio de Cristo. Y a veces nosotros católicos, por lavarnos así las manos, ¿qué decimos? A ver, dígame así la verdad. Hay que dejarles, pues, hay que respetarles. Hay que, cada quien que haga lo que quiera, igual, hablan del mismo Dios. Igual, ellos buscan a su manera. O si no, dice el católico, está bien. Tú me respetas, yo te respeto, y así. Ya pues. El otro rapidísimo, ok, está bien, yo te respeto, tú me respetas. El Papa es la bestia. El católico hay que respetarnos, dice hay que respetarnos. Oh sí, vamos a respetarnos. La Virgen María no es, María no es virgen. Tantos ataques y el católico calladito. ¿Qué sucede, mis hermanos? Lo que sucede que desde hace mucho tiempo nosotros hemos sido católicos por tradición. Hacemos esto porque hay que hacer. Me enseñó mi abuelita, me enseñó mi mamá. Por eso yo también hago. Y bendito sea Dios que nos haya enseñado.
pero necesitamos católicos de convicción, católicos que vivan su fe. Todo confirmado debe de conocer su fe, porque no se puede hablar de algo que no se conoce. Conocer la fe. Celebrar la fe. Si conozco mi fe, la celebro a través de los sacramentos. Conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe. Vivir el Evangelio de Jesucristo en servicio a los demás. Primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Tendrán en cuenta, son 5 pasos. 1, repitan conmigo, tengo que conocer mi fe. Número 2, digan conmigo, tengo que celebrar mi fe, participar de los sacramentos. Número 3, tengo que vivir mi fe. Por eso en el sacramento del bautismo nos hacemos sacerdotes para celebrar nuestra fe, profetas para conocer nuestra fe y reyes para vivir nuestra fe como en el servicio a los demás, como decía Jesús en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan a Él, sino servir a los demás. Por eso nos hacemos reyes, para vivir en servicio a los demás de los más necesitados. Entonces miren, 1, conocer mi fe. 2, celebrar mi fe. 3, vivir mi fe. Y en la confirmación vienen los 2 siguientes, que es extender la fe. O sea, ya no solo me quedo conmigo, conozco, la celebro y la vivo, sino que extiendo, llevo a los demás, a los que están, a los que aún no saben, extiendo la fe. O sea, ¿qué estamos ahorita haciendo? Compartiendo el Evangelio, extendiendo la fe a los demás. Y número 5, defender la fe, lo que se llama la apologética, que tiene que ser de querigmática, ecuménica, catequética. Muy importante. Estas 5 áreas para todo cristiano son esenciales y siempre les estaré mencionando para que siempre que escuchemos vayamos tomando en cuenta y le vayamos pidiendo la gracia de Dios que podamos ustedes y yo tener un balance en estas 5. No se puede. Por ejemplo, alguien puede decir, a mí me gusta defender la fe y defender la fe con la apologética. Se olvida de conocer, se olvida de celebrar, se olvida de vivir, se olvida de sentir y solo se dedica a una cosita. Alguien puede decir, a mí me gusta ayudar a los necesitados como si fuera una organización de una ONG, se ocupa de los necesitados. Qué bien, bendito sea Dios. Pero se olvida de conocer la fe, de celebrarla, de extenderla y defenderla. Y hay incluso algunos que cuando ven a otros hacer, y todavía dicen, no, eso no hay que hacer, eso es pelear con los evangélicos. ¿Cuántos católicos no han hablado mal de nuestro gran sacerdote, el Padre Luis Toro, el sacerdote de Dios Altísimo? Y muchos dicen, siendo católicos, pero tal vez no tienen el conocimiento, no hay problema. Estamos aquí para aprender. Siendo católicos dicen, eso no me gusta, así dicen, eso no me gusta lo que el Padre Luis hace. Me parece que pelea con los evangélicos y así. Es que la Biblia nos hizo para pelear. ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. Sin darse cuenta, o como dice un dicho, sin querer, queriendo, terminan siendo esclavos de la mentira. Porque no es así. Les doy, para terminar, dice 1 Pedro 3:15, que todos debemos de dar razón de nuestra fe. Dice la palabra de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que todo confirmado está llamado a extender la fe y a defenderla. Por eso, cuando nos convertimos en sacerdote, profeta y reyes, en el bautismo y la confirmación, recibimos, como quien dice, las 5 partes, las 5 áreas que en toda vida de católico no deben de fallar, jamás, y no debe de haber un balance menor en alguna de ellas. Tiene que siempre haber un balance igual en conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe. Amén. Pidámosle al Señor la gracia que nos dé de seguir perseverando en su palabra, que nuestro conocimiento siga creciendo, nuestra fe siga progresando y que nos dé, que siembre en nosotros la necesidad de cada día conocerle a Él
para obedecerle y vivir nuestra fe a plenitud, no de una manera parcial. Ya hablamos que nuestra fe no es un changarrito donde uno agarra lo que más le gusta, sino es una manera integral que tiene que ser a plenitud. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que hayan estado en este momento compartiendo este momento de compartir la palabra del Señor. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice ahí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.